todos tengan una nula participación y unos cuantos sean dueños de todo. En algún momento en el cual no existan los derechos civiles y unas cuantas personas dominen el mundo y su economía, tendrán que voltear al pasado y querrán cambiar las cosas. Entonces verán que el partido nazi hizo todo por cambiar las cosas. Tendrán que observarnos a nosotros y entenderán que nosotros perdimos la guerra, que nosotros morimos, pero Alemania prevaleció. Ese era el tipo de discursos que utilizaba Adolfo Hitler. Y los escribía Joseph Goebbels, que era en ese momento el ministro de panfleto del partido nazi. Joseph Goebbels hizo una serie de leyes o de reglas para hablar en público. La primera de ellas era: tu discurso debe estar pensado para la mentalidad más limitada. ¿Qué entienden por eso? Traduciéndolo a los memes, ¿han visto esos memes de híjole, no podemos poner esto? ¿No? ¿No los han visto? Imagínense que está Joseph Goebbels y aparece un letrero arriba que dice: ponle ahí que debes hablar para que el güey más tonto te entienda. Dicen, híjole, Joseph Goebbels, no podemos poner eso. Entonces escribe: el discurso debe estar pensado para la mentalidad más limitada, ¿no? Sí, ya. Me asusto. ¿Sabe? Por tal motivo, en mi conclusión lo que debo hacer, tal como dijo mi compañera, es hacer una breve reseña. Por ejemplo, habiendo demostrado la participación de la OEA a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, dejo de manifiesto que fuimos un continente activo y que por tal motivo el triunfo, la derrota o lo que sea queda de manifiesto también en la historia del continente americano. Eso es una conclusión. Gracias, público culto y conocedor. ¿Sale? Esa es una de las estructuras más sencillas que utilizamos para ordenar nuestras ideas. Otra de las estructuras que tenemos, que cuando Sara deje de ver el WhatsApp nos va a poner, es esta, ¿de acuerdo? Es una estructura un tanto más sencilla. Está pensada para improvisar. La mayoría de ustedes dirá, pero yo no voy a concursos de oratoria, no me toca improvisar, no, la improvisación es para otro tipo de gente. Sin embargo, siempre ocurre que agarra a su maestro de matemáticas, de álgebra, de geometría, y ustedes están aquí pensando en la inmortalidad del cangrejo, y saben, dime qué es la hipotenusa. Y ustedes agarran y se avientan al pizarrón. Hipotenusa es hipopótamo en inglés, USA, Estados Unidos, té, infusión herbal. O sea que la hipotenusa es un hipopótamo bebé tomando té en Estados Unidos. Y desafortunadamente tenemos constantemente que estar improvisando. Entonces, una forma muy sencilla que es de qué manera me afecta y cómo lo puedo solucionar. ¿De acuerdo? ¿Qué es la hipotenusa? Pues es la línea más larga en un triángulo rectángulo. ¿De qué manera me afecta? De que desafortunadamente si no la conozco me puedo tropezar en mi patineta, ¿no? ¿Cómo la puedo solucionar? Pues que gracias a los mecanismos que emplea la geometría, ahora puedo saber las distancias, no sé nada de matemáticas, ¿verdad? Por eso estudié psicología. Pero en fin, sí queda claro, solo pienso que es, de qué manera me afecta y cómo lo soluciono. Ahora, si me piden temas un poco más profundos, si agarro y de repente mi maestro de formación cívica y ética agarra y me pregunta, oye, ¿de qué manera te afecta a ti no conocer tus derechos? Pues los derechos son aquellos valores inalienables que buscan, que buscan exaltar la identidad del hombre, no sé, hágale caso a él es el que sabe, ¿no? ¿De qué manera me afecta? Si yo no conozco mis derechos, no los puedo ejercer. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues si yo conozco mis derechos, de esa manera podré tener una vida cívica más propia, podré participar más, podré ejercerlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Una estructura sumamente sencilla, que es de qué manera me afecta y cómo lo puedo solucionar. Aplica, por ejemplo, cuando ustedes le piden dinero a sus papás. Se paran ustedes estoicos, firmes frente a sus padres,
y le dicen con esa seriedad que tienen los jóvenes de secundaria: jefe, ¿me das 10 varos? Y su papá, con esas cualidades propias del polemista que se ha curtido en los debates de la más alta esfera, pues te dice: no, ¿para qué? Ustedes hacen una contrarréplica, se paran al frente, emplean la técnica del silogismo y dicen: chale, es que me falta. ¿Sale? Si ustedes modifican el discurso y dicen primero qué es, ¿no? Oye, tengo que hacer una exposición que un maestro bien jodón me pidió sobre la OEA y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no puedo comprar las láminas ni hacer las diapositivas porque me hace falta para ir al café internet. Entonces, si tú me prestas 15 pesos para 2 horas en el internet, yo podré hacer mi presentación y sacar 10 en mi ¿cómo les llama? Sacaré 10 en mi exposición, ¿no? Entonces su papá agarrará y dirá: es cierto, además el artículo 3º de la Constitución mexicana dice que mi hijo tiene derecho a estudiar. Por tal motivo, yo estoy facultado para apoyarlo en todo lo necesario. Toma, hijo, 40 varos y además cómprate una chela, ¿no? El objetivo cambia. Y además se podría hacer 2 veces, Jesús. El objetivo, cuando yo tengo claro el objetivo y ordeno mis ideas, el resultado es totalmente distinto. Otra de las estructuras que podemos manejar, o más bien, ya no viene va. Estas son algunas de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta cuando voy a hablar en público. Ya sea que vaya a debatir por qué el Real Madrid es mejor que el Barcelona, que creo que eso no se debe debatir, eso es un hecho. O por qué rayos el América no le pudo dar la vuelta al Toronto. O qué rayos ocurrió en la final para que el Necaxa sea campeón. O cualquier cosa que yo tenga que hacer, una presentación bien informada podría contar con estos elementos. Primero, ejemplos. ¿A qué me refiero con ejemplos? Les decía hace rato, poner cuál fue la participación específica de qué país en qué momento histórico. Por ejemplo, pues México aportó de la Fuerza Aérea el Escuadrón 211, algo así, si mal no me equivoco, que era un escuadrón que se encargaba de apoyar en labores referentes a la salud y cosas humanistas, ¿no? Entonces, eso me sirve como un ejemplo. El segundo, cita. ¿Saben qué es una cita? Sí, pero no. No es ir con tu novia, citas textuales, ¿no? Una cita es hacer referencia a la participación o a lo que dijo algún personaje determinado. Es decir, Octavio Paz en su libro de Postdata dice que la participación de las naciones americanas en la Segunda Guerra Mundial fue determinante para alcanzar los objetivos del humanismo. Entonces, estoy haciendo una cita que me sirve para reforzar mis ideas. Otra de las cosas es citar estadísticas. ¿Saben qué son las estadísticas? ¿Saben qué son las estadísticas? ¿No? ¿Sí, pero no? ¿Por qué sí? ¿Qué entiendes por estadística? Este niño sabe, solamente que es envidioso con el conocimiento, por eso no lo quiere dar. Una estadística son todos los números que yo pueda dar. Por ejemplo, yo puedo citar como estadística cuántos soldados del continente americano participaron o murieron en la Segunda Guerra Mundial. Esa es una estadística. ¿Cuántos países de la OEA tuvieron o participaron de manera activa dentro de la Segunda Guerra Mundial? Todos esos numeritos son estadísticas que me ayudan a darle más información a mi texto. Historias. A la raza humana nos encanta que nos cuenten historias. Es muy importante eso porque las historias vivenciales suelen ser muy importantes para las personas y nos ayudan a romper el hielo con nuestros compañeros. No es lo mismo que yo agarre y me pare y diga:
no sé cómo den ustedes conferencias o exposiciones. Pues nosotros somos el equipo 3, integrado por Chucho, Pepe y yo Meréndez. Y les vamos a hablar de la OEA y su participación. Chucho, te toca. Y se para Chucho y dice, pues la OEA es esto. Y participó. Te toca, Felipe. Yo no soy de este equipo. No es lo mismo que yo me pare y diga eso a que les cuente, por ejemplo, John Smith el año pasado falleció. Pusieron una lápida igual que todas las demás, color blanca, junto a miles de millones de lápidas que estaban puestas para el ejército norteamericano. Y su muerte habría sido una muerte casual y sin importancia para nadie más que para su familia. De no ser porque John Smith fue el hombre que le dio al final de la Guerra Mundial el beso a una de las enfermeras, que es una de las imágenes más icónicas que existen de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya que cuento esa historia, ahora sí. Sin embargo, así como John Smith, participaron miles de soldados de nuestro continente, soldados mexicanos, bla bla bla, chiquiris muquiris, ¿no? O sea, si yo cuento una historia, adentro a las personas para interesarse más en ello. Por ejemplo, a los que les guste Marvel, ¿sabían que el Capitán América está basado en un mexicano? El Capitán América fue un soldado mexicano y se le llamó así el Capitán América porque murió defendiendo uno de los puestos. No recuerdo ahorita en cuál de las batallas, pero a él se le adjudican en una sola batalla más de 100 muertes que ayudaron a que una sección del ejército norteamericano pudiera salir. Entonces, en su honor se hizo la figura del Capitán América y además existe un monumento a él en... no me acuerdo, si mal no lo recuerdo es en Washington. De hecho está en la página de Marvel, chavos, no solo vean las películas. Pero en fin, queda claro, las historias me ayudan. Segunda, las definiciones. Ya decíamos hace rato, ¿no? Desde mi introducción debo definir qué es lo que voy a decir o los alcances. Comparaciones. ¿A qué me refiero con comparaciones? Incluso si ustedes van a ligarse a una chica, una comparación siempre me ayuda, ¿no? Me paro y digo, ¿sabes que tú andas con el Kevin? La neta, perdón, ¿alguien se llama Kevin? Ah, no vino, lo podemos googlear, ¿no? Es que tú andas con el Kevin y la neta el Kevin es chato. Entonces no sabes si te va a llevar al cine o te va a secuestrar. Si anduvieras conmigo, mira, por esta, no te secuestro. ¿Sale? Establecer comparaciones siempre me ayuda. Por ejemplo, puedo establecer, Ucrania aportó tantos soldados, México aportó tantos, lo cual quiere decir que México aportó tal porcentaje de soldados, ¿no? Y por último, los contrastes. ¿A qué vamos con los contrastes? Esto debemos entenderlo como no casarnos con una sola idea, sino plantear una tesis, que la tesis sería como lo que voy a defender, y una antítesis. Aquellos del equipo 3 dirán que mi exposición está mal hecha. Sin embargo, yo que recurrí a fuentes fidedignas de información, como Wikipedia o el Rincón del Vago, puedo decirles que mi exposición está bien chingona, ¿no? O sea, establecer contrastes siempre me ayuda para que pueda esclarecer mis ideas. Ahora, en la segunda parte, ¿puedes pasar? Ya. ¿Cuáles son las cosas que me pueden ayudar a ser un mejor orador? Primeramente, respirar, modular mi voz y la proyección. ¿A qué le llamamos esto? La respiración es muy importante por una cosa. Cuando nos ponemos nerviosos hablamos rápido. Cuando hablamos rápido no oxigenamos el cerebro. Cuando no oxigenamos el cerebro se me van las cabras, ¿no? Entonces me paro y digo, ya para cambiarle al tema, ¿qué otro tema de exposición les han dejado? ¿O qué se les ocurre? Los derechos humanos.
los derechos humanos, ¿no? Agarran y se paran. Y empiezan. Compañeros del salón de clases del primer año, maestro presente. Para hablar de los derechos humanos es primeramente necesario hablar de qué es la dignidad humana. La dignidad humana es aquello que nos reconoce a los humanos como seres humanos y nos da valor. Por tal motivo, todos los derechos humanos están fundamentados en respetar la dignidad humana. Es decir, no solo tenemos derecho al trabajo, sino que tenemos derecho a un trabajo digno. Es decir, que esté bien remunerado, que tengamos derechos y además de que todos sean reconocidos. Igualmente, cuando hablamos de los derechos humanos, es necesario pensar que el derecho a la vida no solamente es vivir y respirar. El derecho a la vida implica que podamos tener una alimentación, salud, bla, 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 bla. Y el maestro para y tú. Repíteme ese derecho. ¿Cuál? El que estabas diciendo. ¿Cuál? Ahorita el último que mencionaste. Ah, ese. Pues ya se lo dije. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hablo rápido no respiro, y si no respiro no llega oxígeno a mi cerebro. Si no llega oxígeno a mi cerebro, pues nomás no puedo explicar mis ideas. Por eso es importante respirar siempre y respirar de la manera adecuada. Yo establecí en un estudio de antropología que existió un punto en el que los mexicanos nos jodieron la vida. Y lo ubiqué en el tercer año de primaria, que es el año en el que el maestro de educación física agarra y se para y dice: a ver, fírmense. Respiren, ustedes. Respiran normal y dicen: no, inflen el pecho aquí. Saquen el aire. Inflenlo. No sé en qué hago una vez a la educación física, pero bueno. Esa respiración, pues no es incorrecta porque funciona, no se me ahoga, ¿no? Pero lo recomendable es una respiración diafragmática que se realiza en 3 puntos. Y mi compañero aquí presente, ¿puede pasar al frente, por favor? Él es un experto en respiración diafragmática. Por favor. Por favor. ¿Cuál es la respiración correcta? Cuando ustedes se duermen, cuando ustedes se acuestan, te juro que no te lo voy a bajar, seguirá siendo tuyo después del ejercicio. Te lo juro, ¿vale? Cuando ustedes se acuestan, su cuerpo respira de manera automática. Puedes pararte de perfil viendo hacia allá. Ahora lo que vas a hacer, ¿cómo te llamas? ¿Juan? ¿Juan Javier? Juan Javier, vas a inflar la panza. Respira por la nariz e infla la panza. La panza, no los hombres. Como embarazado. Ahora, Juan, después de inflar la panza, vas a inflar el pecho. ¿De acuerdo? Paso número 1, inflas la panza. Número 2, inflas el pecho. Así como si fueras bailarín de belly dance. La panza, el pecho y luego sacas el aire. ¿Sale? A ver, paso número 1, Juan. Paso número 2. Paso número 3. Perfecto, puedes sentarte. Ahora, ¿ya ven cómo si era un experto en respiración diafragmática? Algunas personas dicen que es incorrecto enviar el aire a la panza. En realidad no envían el aire a la panza. No hay ningún lugar en su cuerpo en el que haya oxígeno o aire que no sean sus pulmones. Pero sus pulmones tienen forma de pera. Si ustedes inflan el pecho, estarán inflando la parte más pequeña de los pulmones. Por tal motivo, lo adecuado sería inflar primeramente desde el abdomen, y se llama respiración diafragmática o abdominal. Posteriormente, la parte alta de los pulmones, el pecho, y luego sacar. A eso se le llama abdominal también, porque nosotros, jóvenes, que así somos, que tenemos el abdomen seriamente marcado y definido, lo que hacemos es ejercer presión en el abdomen para que el aire salga más potente. Si ustedes lo hacen, por ejemplo, un ejercicio de memoria corporal que les recomiendo, es echar todo su peso sobre su mesa. Háganlo primeramente así, respiren y sostengan la nota. Luego háganlo ejerciendo presión hacia abajo y presionen su abdomen. El tono de voz aumenta. Es la misma técnica que utilizan los cantantes. Solo ejerzo presión. Respiro y aplico la del mariachi, ¿no? ¿Les gusta la banda? Por ejemplo, los cantantes de banda tienen una peculiaridad. Son malísimos.
Por ejemplo, citamos una canción.